Y lo estoy transmitiendo. Entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, bienvenidos al Discipulado del Trazo del Escriba, y me siento muy contento porque aunque tuvimos hace algunas semanas la bendición de estar compartiendo este tiempo con el apóstol Luis Ponce, con Jorgito Jaens, y pues pregrabamos algunos temas aprovechando la visita de los siervos, pues sí me hacía falta también el poder compartir en vivo esta enseñanza. Damos la bienvenida entonces a ustedes que están seguramente en casa, la mayoría, pero también ahora acá con nosotros, hermano Estuardo, Marcos, Kevin y hermano Obed. Muchas gracias, amados, por estar acá presencialmente. Sus aportaciones también son bien importantes, o preguntas, ¿verdad? Vamos a estar atentos también a los hermanos que están sintonizándonos en línea para que con el favor del Señor podamos responder preguntas si en caso las tuvieran. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Y así nos ponemos en el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Padre, muchas gracias por permitirnos estar en esta hora discipulándonos, Señor, con el anhelo que seas tú el que tome el control absoluto de este tiempo de enseñanza. Concédenos un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la palabra, y asimismo, Señor, el discernimiento para poder comprender lo que acontece en estos tiempos y saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, quisiera comentarles, como lo hacía en la tarde, invitando al presente discipulado, que sentí en mi corazón la necesidad de poder abordar una segunda parte de lo que empezamos ayer a desarrollar. Ahí hemos dejado en el tintero algunos temas de las mercaderías de Babilonia, nos falta bastante, creo que dejamos un poquitito del entorno antes del retorno de Elías. Sin embargo, tienen que ver los temas de alguna manera, porque pues como este es un discipulado donde le rogamos al Señor que nos conceda una enseñanza desde una perspectiva escatológica, definitivamente en el contexto escatológico nos encontramos que entra en escena Jezabel, ¿verdad? Y que a la luz de la palabra, incluso les puedo comentar también que me sorprendió cómo hay tantas iglesias cristianas que están realmente siendo influenciadas por Jezabel y dando frutos jezabélicos. Ya lo vamos a ver en un momentito. Y que el Señor lo dejó de alguna manera, pues, no solamente profetizado, sino advirtiéndonos. ¿En qué manera? Allá en Apocalipsis, cuando le habla el Señor a aquellas 7 iglesias que estaban instaladas en la península de Anatolia, tal vez solo para irnos refrescando, gracias Estuardito, vendría a ser esta parte de acá, lo que hoy es Turquía, que está muy cerca del Israel nacional, ¿verdad? Entonces, siendo parte todavía de Asia, y que pocos kilómetros de distancia la conectan prácticamente con esta parte sureste de Europa, ¿verdad? El asunto es que acá, en la península de Anatolia, es donde estaban físicamente aquellas 7 iglesias descritas en Apocalipsis, y que es a las que especialmente el apóstol Pablo dice, toda Asia me abandonó, ¿verdad? O sea, le dieron la espalda al cristianismo y quizá enfáticamente al ministerio apostólico. Se cierra en gran manera Asia al verdadero evangelio. Pero el asunto es que entonces ahí el Señor viene y da advertencias a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. 7 iglesias que, como hemos aprendido, desde una perspectiva nos dejan ver la totalidad de la iglesia en el tiempo final.
mostrándonos, como bien incluso desarrollamos en un tema, creo que le llamamos los más que vencedores, situaciones que debemos ir venciendo. Y que en el caso de la iglesia en Tiatira, el Señor le dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Verso 22. Mira, la postraré en cama, hablando de Jezabel, ¿verdad? Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación. Aquí realmente es donde a mí me llama la atención y como siervo de Dios me preocupa. Me preocupa primeramente pues en cuanto a la responsabilidad dada por mi Señor a cuidar el rebaño que pastoreo. Y por otro lado, como ministro del Evangelio, porque entonces cuando vemos la perspectiva del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, digamos, en lo que podemos vislumbrar, alcanzar a ver, me preocupa porque prácticamente mucha iglesia, los ministros, en lugar de prepararla para el arrebatamiento, la están preparando para que se quede a la tribulación. Y una forma consciente o inconscientemente de hacerlo, que no pueden alegar ignorancia, porque el Señor dice en su palabra que por falta de conocimiento perece el pueblo. O sea, realmente necesitamos los siervos orar nosotros y que el pueblo ore por nosotros, pidiendo a Dios que nos dé revelación. Porque aquí dice que a los que adulteran, otra versión dice a los que fornican con Jezabel, los va a arrojar a la gran tribulación. Es decir, se quedan, van al Bemá y lo regresan a la tribulación. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero en el verso 23 anota la escritura, y a sus hijos mataré con pestilencia. Esto francamente a mí me dejó muy pensativo, porque si bien de ninguna manera nosotros debemos ni queremos ponernos a juzgar, como en el caso de la pandemia que afrontamos, ¿verdad? Ya casi 2 años de esta peste, ¿verdad? En algunas versiones anotan pandemia, epidemia o peste. Nosotros no debemos ponernos a juzgar cuando una persona parte, creo que no nos compete, pero sí considerar que aquí hay una advertencia. A los que dan frutos jezabélicos los termina la peste. Y nosotros estamos afrontando ya ese tiempo profetizado. Tenemos la palabra del Señor con sus promesas, creo, el Salmo 91, de la peste destructora te libraré. Sin embargo, hay ciertas condicionantes, como lo hemos platicado también, en cuanto a que podamos alcanzar, vivir, recibir la plenitud de las promesas escritas en la palabra de Dios. Una de estas es ser liberados de la peste, pero mucho tiene que ver con que nos cuidemos que un espíritu jezabélico no nos esté a nosotros influenciando, y que entonces va a llevar como consecuencia el que aquel cristiano que esté bajo la influencia de Jezabel dé frutos jezabélicos. Ok, en ese orden de ideas, volvemos a leer entonces Apocalipsis 2:20. Pero tengo contra ti, el Señor hablándole a su iglesia, ¿verdad? Alguna cosa, y es que permites a cierta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos para que caigan en fornicación. De esto solo le voy a dar unos pincelazos, porque en la primera parte del tema lo comentamos. Esa entidad espiritual denominada como Jezabel profetiza, enseña, especialmente ataca a los que servimos a Dios. ¿Con qué fin? Con que forniquen. O, como dice otra versión, adulteren. Si bien es cierto, eso se puede entender en un pecado sexual literalmente referido, yo creo que también en gran manera habla hacia un enfoque espiritual. Verso 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia, o sea, a los frutos. En la palabra recordamos, ¿verdad?, que los hijos se representan o se figuran como frutos, ¿verdad? Entonces yo voy a referirme a los hijos de Jezabel como frutos espirituales. Sí me doy a entender, ¿verdad?
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Honestamente, hermanos, yo creo que todos en medio de esta situación, de verdad que hemos tenido que poner, como dice el dicho popular, nuestras barbas en remojo. Porque hemos visto partir a nuestros hermanos, a algunos de nuestros hermanos. Vuelvo a la carga. Yo no estoy diciendo que el que partió con el Señor haya sido aquello porque estaban en un pecado o estaban obrando mal. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí quiero llamar la atención en cuanto a dos cosas. Uno, que el que dé frutos jezabélicos se queda en la tribulación. Y otra, que puede correr el riesgo también que llegando la peste o la pestilencia destructora, en efecto termine con su vida, que pueda ser en lo natural o físico, pero también en cuanto a la vida cristiana, es decir, la vivencia espiritual, ¿verdad? Sabemos que en el último tiempo, como lo platicamos en el entorno de Elías, el pueblo de Dios iba a estar en una confrontación de apostasía, y algunos van a apostatar irreversiblemente y otros reversiblemente. Ok, en este orden de ideas entonces, para poner un poquito más de pie de imprenta de lo peligroso en cuanto a dar los frutos jezabélicos, el libro de Oseas dice en el capítulo 2 y versículo 4, no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de fornicación. Ahí lo dice el Señor claro. Jezabel quiere llevar al pueblo de Dios, y especialmente a los servidores, léase ministros primarios o servidores en general, si lo puedo decir de esta forma, a la fornicación. ¿Por qué? Porque sabe que Dios no tiene compasión con los frutos de la fornicación. ¿Sí me estoy explicando? O sea, lo que hace el enemigo es como tentar y ponernos trampas para que si se cae en esas, que Dios nos libre en el nombre de Cristo Jesús, entonces viene y se presenta como cuando se presentó allá en lo que describe el libro de Job, ¿verdad? Dice que estaban los hijos de Dios haciendo fila para hablar con Dios y estaba Satanás. Satanás se presentó con acusaciones delante de Dios en contra de Job. Así pasa con nosotros, que el Señor reprenda al diablo. Dios tenga misericordia, porque entonces viene, por eso es que una de sus manifestaciones es el acusador, porque Él va y nos acusa. Bendito el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, ¿verdad? Pero, como pasa en lo natural, si un abogado tiene el caso de una persona que la están acusando de un delito, pero esa persona no le dice la verdad completa al abogado, el abogado no puede tener los suficientes argumentos a veces para que se haga una buena defensa ante el juez. Sí me estoy dando a entender. Entonces, parecido es, claro, Dios lo sabe todo, pero como es un tema de justicia, entonces viene Dios y lo que pide de nosotros es que nos arrepintamos, que nos apartemos del pecado, que lo confesemos y nos apartemos del pecado. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia, si es que entonces hemos fallado. Ok, entonces, ¿cómo vamos ahí, mis amados? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una aportación? ¿No? Ahí estamos. ¿Sí? Una aportación que me da vueltas en la cabeza. El año pasado, más o menos por estas fechas, ya habían reportado un centenar de sacerdotes fallecidos por la pandemia, solamente en Italia y en España. A mí me llamó mucho la atención eso, y ahora más con esto. Wow, sería interesante echarle un vistazo a esos datos, ¿verdad? Sin embargo, por favor, óigame con oído circuncidado. Insisto, yo no estoy diciendo que si un cristiano, ya sea una oveja o un pastor, murió por el tema pandémico, estaba en pecado. Yo no estoy diciendo eso. Pero, a la luz de la palabra,
sí tenemos que considerar que hay situaciones que a veces se presentan en la vida cristiana donde pueden ser consecuencias de un mal proceder. Sí me explico, ¿verdad? Sí estoy dándome a entender. Hay una diferencia entre que consideremos el actuar correcto que como cristianos debemos de llevar, porque si no lo hacemos, el enemigo puede aprovecharse de eso, puede valerse de una mala conducta cristiana para que entonces venga y le caiga el juicio de Dios. Amén. Bueno, pero lo que tú dices es cierto, porque también incluso en un tema que nos daba nuestro apóstol general, él nos llamaba la atención en cuanto a esa reflexión de que cuidemos, de que nos cuidemos los ministros, ¿verdad? Y cómo también un ministro no de la misión empezó a hacer cosas tan indebidas, contrarias a los principios bíblicos, en un evento donde se ven otros ministros muy reconocidos y todos aplaudiéndole a las herejías que él decía. Impresionantemente, en cuestión de días, tiene un accidente aéreo ese pastor, donde muere él y los que le acompañaban de la oficialidad. Así que Dios me cuide, porque también... Pero de veras, el avión donde iba él con unas 10, 12 personas más, se estrelló y murieron todos a los pocos días de ese evento. Entonces lo que tú dices tiene yo creo que cierta relación y habría que ver, ¿verdad? ¿Qué está pasando? De hecho, creo que dejaron de publicar mejor los datos porque ya era demasiado llamativo. demasiados los casos. Y digo, si uno está bajo la sombra del Omnipotente y él lo cubre a uno de la peste destructora, creo que por ahí por ahí también puede ir una parte de la enseñanza, ¿verdad? De lo que nos cubre a nosotros. Claro, digamos, ese es un principio, o se mira el principio de por qué estar bajo cobertura en el orden establecido de la palabra. Pero a lo que voy es a lo siguiente: y si entonces alguien, aunque esté bajo cobertura, empieza a ser influenciado por Jezabel y empieza a dar frutos jezabélicos, entonces ya no le aplica, porque invalida el mandamiento y la promesa. Ya. Entonces, por eso es importante que nosotros discernamos de qué se trata este asunto de los hijos de Jezabel. Amén. Ahora, recogiendo algunas espigas de la primera parte del tema, recordarán que nos es necesario ver prácticamente la genealogía de Acab y Jezabel, puesto que estos fueron esposos, ¿verdad? Primer libro de Reyes 21-25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Entonces, número 1, Acab y Jezabel eran esposos. Verso 28 del primer libro de Reyes 16. Y durmió Omri con sus padres y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Esto es muy importante, porque cuando vemos el relato de algunos reyes y o la esposa de más de alguno de estos, se hace una asociación con Omri. Entonces es importante que conozcamos la historia bíblica y en lo que nos compete podamos darnos cuenta que Omri era papá de Acab. Sí me siguen, ¿verdad? Y durmió Omri con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y su hijo Acab reinó en su lugar. Bueno, ¿vamos bien ahí? Muy bien. Sigamos leyendo. Segundo libro de Reyes 8:18. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab. ¿Acab quién era? Rey de Israel. ¿Y esposo de quién? Jezabel. Ok. Entonces dice acá, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aquí está haciendo referencia a algún rey de Judá. Aquí, ustedes que están acá conmigo, ¿recuerdan la explicación referente al reino de Judá y el reino de Israel que di anoche?
¿No, Maquitos? Ok, bueno, te cuento. Lo que pasa es que cuando Salomón cae en tantos pecados, aunque al final se arrepiente y Dios lo perdona, una de las sentencias, si puedo emplear ese término, que Dios le da es que el reino después de él se iba a dividir. Y entonces se divide el reino de Israel, en el reino de Judá y en el reino de Israel. Acab y su familia, Acab, israelita de raza, se mezcla con Jezabel. Jezabel no era una mujer israelita. Y entonces se da una descendencia de Acab, conjuntamente con Jezabel. Pero ellos tienen se me fue el nombre ahorita, una descendencia real en el reino de Israel. Pero por otro lado, paralelo al reino de Israel, se da el reino de Judá. ¿Sí me explico? Sí. Y en el reino de Judá hubo un rey que se casa, según dice acá, con la hija de Acab. ¿Sí me explico? Ok. Pero no dice directamente en este versículo, no dice el nombre. Sin embargo, sí dice en el segundo libro de Reyes, siempre en el capítulo 8, pero en el capítulo 26, quién era esa hija de Acab. Porque dice así, en la parte final, Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. ¿Ya? Entonces podemos darnos cuenta que Omri, como bien lo leímos allá, era papá de Acab. Y Acab, padre de Atalía, siendo entonces Atalía hija o fruto de Acab y Jezabel. Amén. Entonces ahí apareció el primer fruto de Jezabel, que dice Apocalipsis, o hijos de Jezabel, en este caso Atalía. Ahora, en el primer libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 40 dice: durmió pues Acab con sus padres y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Muy bien, entonces el primer fruto de Jezabel, Atalía; el segundo, Ocosías, y segundo libro de Reyes 8:28 dice: entonces fue con Joram, hijo de Acab. Tercero, Joram. Amén. Por lo menos estos tres son los que, pues por misericordia, el Señor me permitió a mí ver en cuanto a los hijos de Jezabel. Pienso que no hay más, pero si ustedes encuentran algún otro, les agradecería que nos lo compartan para pedir al Espíritu Santo que representa. Bueno, para yo cerciorarme que estoy trasladando esta enseñanza de la manera conveniente, hice este esquemita, donde entonces miramos Omri, padre de Acab, y Acab, que se casó con Jezabel, tuvieron tres hijos: Atalía, Ocosías y Joram. Aquí yo llamo nuevamente su atención en cuanto a al conocimiento de que en ese contexto de estos personajes hubo otros reyes u otras personas que tenían el mismo nombre, como por ejemplo Joram. Segundo libro de Reyes 1:17. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. O sea, este de aquí va, que también fue rey. Cuando muere su papá Acab, él hereda el trono. Y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces, cuando dice acá, y Joram reinó en su lugar, es decir, su hermano reinó cuando éste muere, en el reino de Israel. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Entiendo que acá era descendiente de David, ¿no? Descendiente del rey David. Tendríamos que verificarlo, Sí, pero pues, yo En esa genealogía. en Sí, porque está, el primer rey fue Saúl, luego viene David, viene Salomón, viene Jeroboam, viene, a ver, viene Basá y luego viene Omri. ya.
en la línea de reyes. de reyes. Pero la pregunta es en cuanto a raza, descendencia, Descendencia. árbol genealógico. Árbol genealógico. Porque ahora me queda la duda si Josafat también era de la línea de David. O sea, porque como eran dos reinos de Israel que se habían dividido, pero si Acab era descendiente de David y Josafat también. Sí, en cuanto a descendencia de genealogía, tenemos que investigarlo. Es decir, yo no lo tengo presente ahorita. Ok. Ahora, en cuanto a descendencia de realeza, vuelvo a la carga. Estaba el reino de Judá, que me parece esta vendría a ser el de David, Ajá. y el reino de Israel. ¿Sí? Ujú. Entonces, en el relato que estamos viendo ahorita, en un momento dado, cuando muere Ocosías, que era de los reyes de Israel, asciende su hermano, Joram. Ajá. Pero dice el relato, y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces, cuando éste asume el trono, en el reino de Judá había otro Joram. Otro Joram. ¿Sí? Entonces, de momento no te puedo contestar Sí, pues. porque no recuerdo si genealógicamente quién de estos venía de la simiente davídica. Pero como reyes, sí, pues venían, se parte el reino, ¿va? Y ahí venían los reyes de Israel. Ajá. ¿Verdad? Amén. Ujú. Entonces, eso creo que lo vamos a investigar para conocerlo, ¿va? Porque no deja de tener su importancia, por supuesto. Ahora, en cuanto a lo del tema, aquí es donde yo quiero, por favor, de momento, si usted quiere por acervo cultural, aunque realmente es linda la historia bíblica y de ninguna manera se menosprecia, lo más importante que yo quisiera que veamos en este momento es que los hijos de Jezabel por lo menos fueron Atalía, Ocosías y Joram, basándome en los textos que ya juntos leímos. ¿Vamos bien? Amén. Ok. Entonces, en ese orden de ideas platicamos y ayer desarrollamos un poco referente al fruto que se llama Atalía. Pero hoy yo quisiera que avanzáramos a ver el segundo fruto, que vendría a ser Ocosías. Ocosías. Segundo libro de Reyes 1:17. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. Y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. ¿Por qué? Porque Ocosías no tenía ningún hijo. Esto es bien importante. Porque en los frutos de Jezabel no dan hijos. Es decir, lo que Jezabel trata, estoy hablando en un sentido espiritual, primeramente, es que entonces los servidores de Dios o los hijos de Dios no den hijos o frutos para el Señor, obviamente. ¿Ya? Y esto, ya le voy a poner el pie de imprenta, se relaciona directamente con lo que leíamos allá en Apocalipsis, que cuando un siervo del Señor fornica con Jezabel, entonces da un fruto jezabélico. El fruto jezabélico, Ocosías, no da frutos para Dios. Y por eso es una de las razones que se queda la gran tribulación. Base bíblica, Juan 15:1 en adelante. Fíjese cómo dice. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. O sea, Cristo es la vid. Nosotros somos los sarmientos, somos como las ramitas que tenemos que dar fruto para Dios. El que no da, lo quita. El que da, lo poda. O sea, nos meten pruebas
porque las pruebas nos ayudan para que demos más fruto. Yo soy la vid, ¿verdad? La vid, dice el Señor en el verso 5. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, o sea que se metió Jezabel, ¿va?, para alejarlo de Dios, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Entonces aquí, desde la perspectiva escatológica, lo que a mí me parece que el Señor nos está diciendo es, miren, ustedes son sarmientos. Ustedes tienen una naturaleza espiritual de Cristo, su hermano mayor. Ustedes tienen la genética de Cristo, para que me den fruto, nos dice el Padre, ¿va? O sea, nosotros no podemos pensar que no tenemos la capacidad, espiritualmente hablando, para ser gente fructífera, porque nuestra genética espiritual es de aquel grano de trigo que murió y dio mucho fruto. Y estamos llamados, si quieres les podemos anotar por acá, los hijos de Dios estamos llamados a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero, ¿cuál es el fruto de Jezabel? Ocosías. Y Ocosías no da frutos. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué es lo que Jezabel pretende en la iglesia de Cristo? Que está influenciada por Jezabel, que entonces no den frutos para Dios. Porque ella sabe que cuando el Hijo de Dios no da fruto, lo que va a hacer el Señor es que lo va a echar y lo va a tirar al fuego. Yo vería este fuego en este momento, desde esta perspectiva, puesto que incluso dice, es echado fuera. Y es que el tiempo de 7 años de tribulación recibe varios nombres. El día grande y terrible de Jehová, la angustia de Jacob, pero también se le llama las tinieblas de afuera. Entonces, cuando aquí dice que si algún cristiano no permanece pegado a la vid y no da fruto, entonces lo que Dios nos está mostrando es, los van a agarrar en el tribunal del Hijo. Y entonces lo van a echar afuera, a la tribulación. ¿Por qué? Porque en lugar de dar frutos para el Señor, dio fruto jezabélico. El fruto jezabélico no da frutos. Amén. Ahora, el nombre Ocosías a mí me impresiona porque parecería como que sí conoce de Dios. Recordemos que Acab era israelita, Jezabel era pagana. O sea, había una mezcla. Ocosías, por lo tanto, es el producto de una mezcla. Por eso es que aunque su nombre es Jehová sustenta o Jehová ha sostenido, no, aunque conoce la verdad, como esta verdad descrita en el libro de Juan y capítulo 15, 1 en adelante, aunque es un mandato de Dios el que da fruto, no le importa. Es un cristiano, permítame ponerlo de esta manera, es un cristiano que solo se aprovecha de los beneficios de ser hijo de Dios, ¿va? Yo oigo cristianos así, va, que, ay no, si viera a Dios como es de bueno, viera que Dios me dio trabajo nuevo, que tengo esto, que tengo el otro, amén, y qué bueno, verá que el Señor se lo ha concedido, pero no le están dando fruto a Dios. Diría mi mamá, son como el asadón, va, solo para adentro y para adentro y para adentro y para adentro, y nunca le dan fruto al Señor. Esa actitud es estar bajo una influencia jezabélica. Conocen que Dios es el que sostiene, que Dios es el que sustenta, pero hasta ahí, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando llegué al Señor Jesucristo en mis primeros años del Evangelio, y que por la gracia de Dios, pues a mí me tocó que mi pastor siempre ha sido el apóstol Sergio,
Recuerdo que él decía, a usted no lo alcanzó el Señor para que esté calentando banca. Así nos decía el apóstol. Por lo menos los primeros 3, 4 años de ser pastoreado por mi apóstol, así decía, y gracias a Dios a mí se me hizo rema, ¿va? Ya bueno, y no solo por eso, sino primeramente porque pues asimilamos con mi familia, con mi esposa, que Jesús es la vid verdadera, que el Padre espera que le demos fruto para Él. Y bueno, hemos tratado, ¿va? Entonces, pero lastimosamente hay cristianos que no hay modo que arranquen, ¿va? Y que solo llegan y llegan. Sí llegan a la iglesia, sí llegan, tal vez especialmente son domingueros, ¿va? Pero no hay modo que se les vea, como dice mi apóstol, aire con remolino, ¿va? Pero en fin, mi función es esta, explicar. Lo que quiere Jezabel es que el cristiano no le dé fruto al Señor. Ok, avancemos porque me gustaría mucho que por lo menos veamos hoy a este Ocosías, hombre, es que es ese fruto de Jezabel, bueno, todos son terribles y tremendos. Primer libro de Reyes 22:51, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre. Aquí tenemos, bueno, espero que me dé tiempo, pero entonces vean, número 1, Ocosías no tiene hijos, no da fruto para Dios. Otra cosa, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero de alguna manera se describe por qué hizo lo malo. 1, anduvo en el camino de su padre. Es decir, sabía que él sabía lo malo que hizo su papá. 2, en el camino de su madre. O sea, siguió con las mismas mañas, si lo puedo decir de esa forma, ¿va? Y 3, en el camino de Jeroboam. Entonces, esto merece que le pongamos atención y escudriñemos, ¿verdad? Porque prácticamente el fruto de Jezabel lo que trata es que los cristianos caminen el camino de Ocosías, caminen el que se llamaba Acab, caminen el camino de Jezabel y caminen el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, no solamente el fruto de Jezabel llamado Ocosías hace que no se dé fruto para Dios, sino que además procura que los que sí están tratando de caminar conforme a la palabra de Dios, pequen para enojar a Dios. Es decir, estos son aquellos que ni comen ni dejan comer, ¿va? Ni dan fruto, ni quieren dejar que los demás den fruto, o extravían a los que van bonito en el camino de Dios, metiéndolos a los caminos de este fruto llamado Ocosías, el camino de Acab, el camino de Jezabel y el camino de Jeroboam. Amén. ¿Alguna pregunta al momento o aportación? O no sé si en los discípulos en línea, si alguien tiene alguna aportación o pregunta, si la tuvieran, por favor me cuentan, mis hermanos de producciones. Aleluya. Yo solo una aportación. Sí. Lo que pasa es que desde el principio el Señor, cuando hizo a la raza humana, era con el propósito de que fuera para el Señor, ¿verdad? Y Dios le da la orden ahí al primer hombre, le dice que iba a ser fructífero, que se iba a multiplicar, sí, y la naturaleza de Dios. Y como cae, el postrer Adán viene a hacer lo mismo. Isaías 53:8, donde dice: de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces es lo que relata la Biblia acerca de la semilla, que cae, el grano que cae a tierra, muere, y el fruto es abundante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo el Señor desea que nosotros asimilemos esa genética del Señor? Ya comprendo. Esa naturaleza, uh-huh, o sea que ya estaba implantada en nosotros.
pero por el pecado y por esas situaciones a veces nos impiden el fructificar. Más vino el Señor y nos dice que el Padre sembró un hijo y ha cosechado de nosotros muchos hijos. Y el Señor decía que nosotros también, como dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén. Y es lo que desea el Señor de nosotros, ¿verdad? Amén. Así es, Estuardito. Y de hecho, pues, dan ganas, ¿verdad? De ver cómo está ahí también la evolución de nuestra vida cristiana, porque el que da fruto está en el atrio. El que da más fruto está en el lugar santo, pero el que da mucho fruto vive en el lugar santísimo. Y los que se van en el arrebatamiento son los del lugar santísimo. Los que están en el atrio y en el lugar santo no se van. O por lo menos, que tal vez ahí tendría yo que recoger esas palabras momentáneamente, porque habría que considerar, esto es solo un pensamiento, por favor no lo vayamos a tomar como algo doctrinal, pero habría que considerar si por lo menos los del lugar santo no se quedaron solamente como invitados a la boda, ¿verdad? Porque vemos allá en la parábola de las vírgenes 10 imprudentes, 10 que tenían aceite, pero las 10 no entraron al inicio de la boda. Las 5 imprudentes no entran, pero las 5 prudentes sí entran a la mitad de la fiesta, pero no eran parte de la virgen número 11, ¿va? Que es la que se casó. Espero estarme dando a entender, ¿no? Ok, sí. ¿Querías decir algo? Sí, es que precisamente en estos días yo tenía esa duda, pastor, porque la Biblia enseña que hay amigos del novio. Sí. Pero ahí en Marcos capítulo 2, versículo 19, dice, cuando vienen y le hablan acerca de por qué sus discípulos no ayunaban. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Otra versión dice, no la tengo acá creo yo, pero dice, ¿acaso pueden los hijos de la sala nupcial? Pero cuando yo empiezo a revisar, estos no eran los amigos, sino que eran nada más, era una categoría de hijos. Ya. Porque los novios, los amigos del novio, dice la Biblia que son los que se gozan con la voz del novio cuando está con la amada. Sí. Pero estos no llegaron a estatura de amigos, pero son hijos de la cámara nupcial, dice. Entonces aquí es donde el Señor dice, habla acerca de ellos, pero vamos a ver. No encuentro esta versión, pero me llamó mucho la atención y eso es lo que yo le quería preguntar precisamente, ¿verdad? Vamos a ver. Recordate, es decir, de lo que te recuerdas. Sí, lo que decía ahí, ¿acaso pueden los hijos del tálamo, decía ahí, ayunar mientras está el novio con ellos? Entonces, esa era la pregunta que yo quería hacerles después, ¿verdad? Que gracias a Dios aquí se da la oportunidad de esos, en realidad, no llegaron, no eran amigos, pero, o sea, como que eran parte de la iglesia. ¿Cómo está la situación ahí, verdad? Bueno, mira, lo que yo he aprendido de mi apóstol y que ese tema, hasta donde entiendo, se ha quedado un tanto en el tintero todavía. O si no, pues tal vez yo no he escuchado la plena exposición de parte de nuestro apóstol Sergio. Pero lo que entendemos, o es lo que yo entiendo, es que los amigos del novio son los pastores, los ministros primarios, ¿ya? Porque los ministros primarios no somos novia. Las amigas de la novia son las mujeres que son ministros primarios, ¿sí? Los 4 ministerios excepto el apostólico, ¿verdad? Eso, sabemos que una mujer no puede ser apóstola, pero sí puede ser profeta, evangelista, pastor o maestro, menos apóstola. Pero, por ejemplo, otras que vendrían a ser, me parece a mí como invitados, de parte de los invitados a las bodas, son las 5 vírgenes que entran a la mitad de la boda, pero es que ellas se van, dice que se durmieron, y nosotros sabemos en nuestro lenguaje doctrinal que generalmente cuando la Biblia habla de dormidos son cristianos que murieron,
¿ya? Entonces, y ellas despiertan a la mitad de la noche, es decir, a la mitad de la tribulación. De tal forma que me parecería, si entendí bien la pregunta, por lo que tú estás investigando en esa versión de los hijos del tálamo, que si los describe como tales, quizás entran a la fiesta de las bodas, pero no llegaron a ser la novia. ¿Sí? Ujú. De tal forma que son parte de los invitados. Podría ser como lo que usted decía de los del lugar santo. Exactamente. Probablemente los del lugar Sí, santo. porque la Biblia describe que estos también proveían el lugar donde iban a estar el novio y la novia. Y habla que son huíos, ahí son huíos Wow. del tálamo. Sí, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé más luz en eso. Sería bueno que lo sigas estudiando. Y me parece que en uno de los temas de nuestro apóstol, ya hace algunos años quizás, él habló acerca de los hijos de luz, los hijos del reino, y creo que habla de los hijos del tálamo. Habría que buscar para que podamos, con el favor del Señor, entender más ese asunto. Ahora, creería yo que a donde le debe de apuntar la iglesia es a convertirse en la iglesia novia, ¿verdad? A lo más alto, y así con el favor del Espíritu Santo esto se alcance. Amén. ¿Les parece si avanzamos? Amén. Ok. Entonces, el camino de Acab. Primer libro de Reyes 16:30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y su hijo Ocosías sigue el camino de Acab. Dice claramente que su papá había hecho más que todos los reyes de Israel lo malo ante el Señor. Ojo con esto. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios. O sea, Jezabel era sidonia, no era israelita. Y fue a servir a Baal y lo adoró. Pero aquí pongamos, por favor, mucha atención. Miremos cómo servía a Baal y cómo lo adoraba. Sí me siguen, ¿verdad? O sea, ahorita estamos viendo que cuál era el camino de Acab, es decir, cuál era su conducta, cuál era su proceder. ¿Por qué? Porque a Ocosías le recrimina a Dios, y de hecho yo diría que Dios lo cortó, porque él siguió el camino de Acab, el camino de Jezabel, y creo que el camino de Jeroboam, si recuerdo bien lo que leímos. Ok, pero ahorita miremos cuál es el camino de Acab. Muy bien. E hizo el altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también una imagen de Ashera o Acera, con lo que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. Entonces, esto fue lo que a mí me impactó. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay, déjenme utilizar ese término, reyes de Israel, entiéndanse ministros, que le están haciendo imágenes a Ashera. Porque dentro de todo lo malo que hizo acá, en cuenta, levantar altar a Baal, hacerle templo a Baal, lo que más se enojó a Dios es que le levantaran culto a Acera. Eso es lo que más se enojó a Dios. Más que todos los reyes de Israel anteriores a él, lo que peor hizo ese Acab fue darle culto a Acera. ¿Qué son o qué eran las aceras? Jeremías 10, 3 y 4. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la azuela. Lo adornan con plata y oro y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Entonces, estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de un libro que relata la historia del pueblo de Israel de siglos antes del Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando de un culto a Acera
que lo rendían levantándole árboles, cortando un árbol y llevándolo al altar. ¿Sí? Ese culto data desde antes del Señor Jesucristo. Lo terrible es que cuando nosotros miramos la paganización o babilonización de la iglesia cristiana, en los inicios de la iglesia cristiana adoptan las costumbres que vieron en diferentes pueblos paganos. Es decir, cuando estaba Acab, adopta lo que Dios dijo que no adoptaran. Lo que Dios les dijo es, no tomen las costumbres de los pueblos paganos. Y una de las costumbres de los pueblos paganos era cortar árboles y rendirles culto para darle culto a Acera. Acera es uno de los nombres de la potestad que es más terrible y temible que el mismo Satanás, la reina del cielo. O sea, si el diablo, que el Señor lo reprende, es una potestad de las más destructivas y aborrecibles del reino del lado de las tinieblas, la reina del cielo es peor. Por eso es que Dios se enojó tanto. Porque lo que hizo Acab fue levantarle culto a la reina del cielo, poniendo las llamadas aceras o asheras, que eran símbolos fálicos. Ya eso se los voy a explicar, o si no, mejor de una vez se los digo. Pastor, ¿Sí? solo un dato nada más. Jeremías dice que inicia su misión profética 620 años antes de Cristo. Gracias, excelente. O sea, esto ahorita nos ubicó ahorita que el culto, que darle culto a Acera o a la reina del cielo data de siglos antes del Señor. Y yo les tengo aquí algunos datos. El primero que les voy a mencionar es lo concerniente al Imperio Romano, ¿ya? Porque lastimosamente la iglesia, que así se denomina como las supuestas cristianas, ella se dice apostólica romana, ¿ya? Pero esta no es la iglesia de Cristo. Ellos fueron en el año 300 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino se supone que se convierte a Cristo, pero él no se convirtió. Él lo que hizo fue paganizar la iglesia, llamémosle primitiva cristiana. Ok, pero regreso entonces, porque aquí, hermanos, ay Dios mío, me quedan 8 minutos. Padre Santo, porque entonces nos encontramos con qué es lo que tanto enojó al Señor cuando Ocosías siguió el camino de su padre Acab. Lo que hizo Acab fue levantar asheras en los templos de Israel, o en el templo de Israel. Y entonces vámonos a ver las costumbres paganas. Ejemplo, en Roma se le daba culto al abeto, un tipo de árbol, el cual era decorado con cerezas rojas, bolas brillantes y durante la Saturnalia. Las Saturnalias eran fiestas romanas donde lo que practicaban era intercambio de regalos, orgías y borracheras. Eso es la Navidad. No, pero es que usted está satanizando la fiesta. Pero si viene de Satanás. Si es tan fácil ver las estadísticas para los días de de noviembre, casi de octubre en adelante, a los días de diciembre, se incrementa terriblemente el pecado sexual y la venta de alcohol. ¿Y cómo se celebra la Navidad? Así, poniendo un árbol, que lo adornan como lo hacían en las Saturnalias, con cerezas rojas, bolitas. Por eso es que uno, como yo salí de ahí, uno compraba las pelotitas de colores rojos, especialmente dorados, ¿va? Y aunque yo estaba en el mundo, sinceramente, a pesar de que estaba sin Cristo, sin las promesas y sin pacto y sin esperanza, a pesar de mi ignorancia, todavía me chocó cuando yo empecé a ver el árbol gallo, porque ponían su pelota de gallo hasta arriba, ¿va? Pero aunque no estuviera y pusieran una disque, la estrella de Belén, amados, la verdad de esa costumbre
navideña es lo mismo que hacían en los pueblos romanos, egipcios, etcétera, y en las partes de los países nórdicos. Entre los druidas, el roble era sagrado. Entre los egipcios era la palma. O sea, en las distintas culturas alrededor del globo terráqueo se ha infiltrado ese culto a la Reina del Cielo, que es levantando, poniendo árboles que hacen alusión al miembro fálico. Falo del latín palus o phallus es otra denominación al miembro viril. No lo digo más claro porque creo que me estoy dando a entender. ¿Ya? Yo me fui a investigar a la parte, digamos, histórico-cultural. Y hay unas esculturas, hermanos, impresionantes que utilizaban en Roma, echándole incienso al miembro viril. Y esa religiosidad, esa costumbre religiosa, ese rito religioso de poner un árbol y adornarlo, es darle culto al miembro viril. No es otra cosa. ¿Qué hizo la iglesia romana? Paganizar y meter en las costumbres que no son bíblicas, que además el Señor no nos dice que celebremos su nacimiento, sino su muerte y su resurrección, por cierto, su nacimiento físico. Lo que ellos hicieron fue adoptar todas las costumbres paganas por la extensión del Imperio Romano y hacer una mezcla, como por ejemplo en Babilonia, que no les voy a leer la historia, solo se la resumo por causa del tiempo. Pero en Babilonia cuenta su historia, que su diosa Semiramis, esposa de Nimrod, concibió de su esposo muerto, quien se supone que se levantó, tipificándose como un tronco seco y luego convirtiéndose en un tronco verde. Lo interesante de esto es que esta historia de Babilonia no es después de Cristo, es antes de Cristo. O sea, el enemigo había infiltrado ya este y otro tipo de historias como para demeritar lo que el Señor de alguna manera iba a hacer después para darnos salvación. Impresionante eso, hermanos. ¿Cómo intuyó? Porque él no sabía, pero ¿cómo intuyó que nuestro Señor Jesucristo iba a morir y resucitar? Esa es una historia, esto pues de Nimrod, de Tamuz, es una historia babilónica, especialmente a la que la iglesia católica romana agarra conjuntamente con las costumbres precisamente que ya se daban en Roma en cuenta a las Saturnalias, que consistían en borracheras, orgías, intercambio de regalos y por supuesto no podía faltar el árbol navideño. Y hoy usted mira que lastimosamente muchas iglesias evangélicas celebran la Navidad, que es una fiesta pagana, y adicional o en eso ponen su culto al dios Falo en el altar. Y otra cosa interesante sobre la entidad femenina a la cual ellos rinden culto, que ahora ya sin tapujos se puede decir, le llaman la Reina del Cielo. ¿En dónde hacen eso, dices? Iglesia Católica. Sí, porque es una confusión terrible. A la Virgen María le llaman la Reina del Cielo. Sí, pero fíjate que incluso cuando yo empezaba mi vida cristiana, mis padres, pues al igual que yo, eran católicos. Y en una oportunidad yo me recuerdo que estaba compartiéndoles algo de la enseñanza de mi pastor. Y entonces mi mamá me dijo, pero si está en la Biblia. La Reina del Cielo está ahí, me dijo. Pero ella lo miraba como algo bueno, porque no había recibido una verdadera enseñanza. ¿Me entiendes? Entonces, sí, ciertamente, hay mucha gente que de verdad anhela de Dios, del Dios verdadero, pero que está metida en Babilonia. Y todavía piensa que cuando la Biblia habla de la Reina del Cielo,
habla de María, la madre de Jesús, y no está hablando de María de ninguna manera. Sí. Ahora, volviendo acá, y les voy a agradecer si me acompañan me regalan 10 minutitos, porque estamos llegando ahorita a la hora, o todavía no. Una hora exacta. Yo les rogaría 10 minutitos. El video dura como 3, ¿verdad? Ok. Porque por lo menos me gustaría que cerráramos el estudio en cuanto a este camino de Acab. Yo diría que el camino de Acab fue que en la costumbre o en la, digamos, de religión israelita, él metió ritos paganos, pero especialmente lo que más enojó a Dios fue que incluyera, aunque lo demás ya estaba mal, lo que está peor es cuando se mete a la iglesia el culto a la Reina del Cielo, que en este caso se tipifica poniendo árboles o celebrando una festividad donde se le da realce a un árbol, ¿ya? Pero ¿por qué? Vuelvo a la carga, porque esa costumbre era darle culto a un Dios que incluso en Roma, creo que más adelante le diré el nombre, es prácticamente hacerle culto al miembro varonil. En el segundo libro de Reyes 17:8 dice: y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Ahora, aquí hay que meditar, ¿cómo así que secretamente si Dios lo mira todo? No, yo creo que secretamente lo que está diciendo es como el pueblo de Israel, tal vez muchos ignoraban las escrituras, entonces les metían cosas que las escrituras anulaban totalmente. Así como hoy hay mucha gente cristiana que ignora el origen de la Navidad, y como sus pastores lo hacen y connotados ministros lo celebran, entonces dicen no hay que ser legalista. Tal vez hasta nosotros nos tiran duro, los deben de ser porque son unos cuadrados. Pues honestamente, yo digo que no, redondito está. Pero sí anhelamos de verdad vivir como Dios manda. Ok, además edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Bueno, ay, Señor Jesús. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda la colina alta y bajo todo árbol frondoso, es decir, en sus iglesias y bajo la cobertura de sus ministros, y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Entonces aquí veamos un video y miremos cómo iglesias grandísimas, pero concurridísimas, como esta, la de Lakewood. Esa está en Texas, pastoreada por un pastor muy conocido que se llama Austin. Mire cómo celebran. Ahí tiene su punto fálico, y a su programa especial, La Alegría de la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad. ¡Qué alegría! Cristo en la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo en la Navidad. A la Shera. A gozar de estas Navidades, la bendición de Cristo. Bienvenido, pueblo de Dios.
Vamos a entrar por las puertas, por sus atrios, con las manos levantadas. Vamos a darle una alabanza hermosa al Señor. Vengamos jubilosos, con gozos, porque venimos a celebrar al Dios con nosotros. Lord, we greet thee. Sing joy to the world. Joy to the world. Sing. Y francamente no puse unas fotografías, se me olvidó, pero tal vez el Señor hizo que se me olvidara, porque de unas iglesias de aquí de Guatemala, de las más grandes, celebrando Navidad, invitando a la gente a que vaya, y en una se percibe un ministro muy conocido dentro y fuera de Guatemala, donde se ve como que atrás de él cabal está su árbol navideño. Entonces, ya no me da el tiempo. Aquí había hecho una pequeña investigación acerca del culto a Dios griego de la fertilidad Facinus. Ahí está la fuente en pantalla, si quisieran tomarle fotografía en casa. Bueno, la verdad que preferiría que solo si son, de verdad consideran tener fortalecida su conciencia y especialmente si ya hay una cierta madurez en el Evangelio y aún en edad, porque si bien este es un documento sencillamente investigativo, sacan las esculturas que hacían en Roma al miembro viril. Entonces es muy desagradable, aunque son de yeso quizás o barro, ya solo la descripción es repugnante. Ahora, ¿por qué me pareció importante pues ponerlo y ahora solo mencionarlo por causa del tiempo? Porque esto es un fruto de Jezabel. No se le puede llamar de otra manera. Y lamentablemente, como lo vimos en la historia de Israel, sus reyes, sus líderes, metieron secretamente, no de Dios, Dios se da cuenta de todo, sino del pueblo, cómo ellos le estaban dando culto al dios Facinus, el dios de la fertilidad, al poner las asheras, al levantar las asheras. Hoy es lo que miramos en la iglesia evangélica, lamentablemente. Mucha iglesia, que en sus altares incluso, así sea en la casa o no peor, digamos, que en sus altares ponen sus árboles navideños, ¿va? Entonces, qué triste que no se investigue lo suficiente, o habiéndose escuchado la enseñanza, algunos pastores, y no digamos tan reconocidos, lo que estén haciendo prácticamente es llevando al rebaño que pastoreen a que den frutos de Jezabel en lugar de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero cerrar este discipulado solo leyendo Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Amados, espero que en el nombre de Jesús estemos edificando y estemos abriendo los ojos del pueblo de Cristo, porque el que está en el mundo esto, pues solo que el Señor le concediera un luzazo, ¿verdad?, para entender, pero nosotros que ya nacimos de nuevo, los que le pedimos perdón al Señor por nuestra vida de pecado y comprendimos la grandeza del Señor Jesucristo, ¿cómo hemos de seguir participando de las fiestas paganas, dentro de las cuales está la Navidad, y que ya vimos a la luz de la palabra? Y en este versículo de Deuteronomio 16:22,
claramente que dice que Dios lo aborrece. Así que espero que juntos hayamos aprendido hoy un poquitito más y el que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo los frutos de Jezabel llevan a que entonces los hijos de Dios, en lugar de agradar al Padre, en lugar de glorificar al Padre, lo ofendan. Y que por eso, lastimosamente, muchos se van a hacer candidatos a quedarse a la gran tribulación. Amén. Gracias, Estuardito, Marcos, Kevin, hermano Obed, por haber estado aquí presencialmente. A ustedes, en el nombre de Jesús, desde aquí les bendecimos y también les invito, si quieren participar en los próximos lunes presencialmente, solo les agradeceré comunicarse con hermana Elsie, que amablemente nos ayuda ahí con el agendarles. Vamos a hacer una oración y quedamos despedidos. Padre, muchas gracias por esta noche tan hermosa. Te rogamos, Señor, que limpies nuestra conciencia, nuestros pensamientos, de todo aquello, Señor, que tal vez mal nos enseñaron. Así haya sido, Señor, en cualquiera de las religiones, Señor, paganas, y que aún, Señor, lastimosamente, en la iglesia evangélica, todavía algunos practican. Perdónanos, Señor, por los tiempos de ignorancia. Perdónanos, Señor, porque sabemos que todavía quizá en nosotros hay cosas que a ti te desagradan, Padre, pero hoy te damos gracias porque nos has abierto un poco más nuestros ojos a tu verdad. En el nombre de Jesús, yo te suplico que bendigas a mis hermanos que hoy nos han acompañado acá, a mis hermanos servidores que hacen posible el poder hacer esta transmisión y que a todos nos lleves con paz y bendición de vuelta a nuestros hogares. Desde aquí bendecimos a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta 8 días, si el Señor lo permite. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas